ortografía es la parte de la gramática normativa responsable por escribir correctamente las palabras de un idioma. La palabra ortografía deriva de dos palabras griegas, orto, que significa correcto, y grafos, que significa escritura. Aunque oficialmente sancionada, la ortografía no es más que un intento de transcribir los sonidos de una determinada lengua a través de símbolos escritos. Y es sobre este tema que vamos a conversar en el programa Educación, que comienza ahora. A ortografía tiene una historia muy interesante. La ortografía tiene una historia muy interesante porque desde que existe la escritura, las personas se preocuparon de escribir correctamente. En el antiguo Egipto ya había ideogramas que representaban un tipo de escritura, un tanto primitiva, pero incluso en Egipto ya había una preocupación de escribir correctamente. Después de la invención del alfabeto, a partir del siglo IV a.C., los ideogramas y los silabarios son sustituidos por el sistema alfabético. Entonces, se usan letras y cada una de ellas representa un sonido. Desde esa época se ha hecho un esfuerzo para escribir correctamente. La ortografía es una preocupación que ya tenían los griegos. Los griegos eran gente muy exquisita a la hora de hablar, sobre todo los griegos atenienses, a la hora de hablar y a la hora de escribir, ¿no? Y les molestaba que la gente hablase mal muchísimo o que escribiesen mal, ¿no? Tanto es así que los macedonios, que eran su pueblo vecino del norte, cuando se expresaban mal o escribían mal, ellos se reían de ellos y le llamaban de manera despectiva bárbaros. De ahí viene la palabra bárbaro, ¿no? Alguien que balbucea, que no sabe hablar bien ni escribir bien. Entonces, para ellos escribir bien, escribir correctamente, era algo muy importante. En español, la ortografía no estuvo muy de moda hasta el 1700 aproximadamente, que es cuando surge, porque había mucho descontrol con el lenguaje, cuando surge la Real Academia de la Lengua Española. Y las primeras ortografías que nosotros tenemos son de 1727, cuando por primera vez alguien se sienta a escribir y dice, bueno, esto es como se escribe bien y esto es como se escribe mal, ¿no? Así estamos haciendo las cosas de forma correcta o no. En Brasil, la gramática etimológica duró hasta la década del 30. Actualmente es más fonética. Ya en los países de habla hispana, en Sudamérica, se trata de un español típicamente fonético, al compararlo, por ejemplo, al español tradicional de España. Y si hablamos del inglés, se trata de una gramática completamente etimológica, ya que el mismo conjunto de letras puede tener sonidos diferentes dependiendo del contexto. De tempos em tempos, a ortografia sofre tipo de... Cada cierto tiempo la ortografía sufre algún tipo de actualización y la causa de esto es que las personas comienzan a hablar de una manera diferente a cómo se escribe. Entonces, cada cierto tiempo es necesario actualizar la caligrafía y la ortografía, porque quien manda es la fonética. Quien manda es la forma de hablar. Entonces la ortografía cambia porque cambia la forma de hablar. Y una de las cosas, tal vez uno de los mayores desafíos que enfrenta la ortografía es justamente popularizar esas actualizaciones. Claro, el deseo de todo profesor de lenguaje es que sus alumnos escriban de manera correcta, porque hay una exigencia en el mercado para esto. Una persona que se presenta en una entrevista de trabajo, que va a completar un formulario para postular a una función, necesita hacerlo con la ortografía vigente. Felizmente, la ortografía es algo muy fácil de dominar. Si se ofrece educación a todos y si las personas tienen acceso democrático a la alfabetización,
No hay ninguna razón para suponer que el proceso de alfabetización sea algo muy difícil y que va a representar barreras infranqueables. Para que podamos tener una ortografía más homogénea y alcanzar más personas, lo que necesitamos es un buen sistema de enseñanza. De bom sistema de ensino. ¿Quién nunca se enfrentó a un temido dictado? ¿O quién nunca tuvo que escribir una lista interminable de una sola palabra hasta memorizarla y aprender a escribirla correctamente? Y aunque para algunos esto puede ser considerado casi un castigo, para otros puede ser estimulante al enfrentarlo como algo desafiador, una verdadera competencia basada en la perseverancia. Nosotros este año tenemos el concurso de ortografía, que justo hoy día lo tomamos en las aulas, pero el próximo viernes ya lo vamos a hacer en toda la escuela y van a salir pues ganadores. Queremos obsequiarles algo para que los motive a continuar con la ortografía. Y como maestra, la verdad que yo tenía un método prehistórico, pero los muchachos ahora se ríen, los que fueron mis alumnos, que el método era prehistórico, pero que dio resultados. Gracias a usted, dice, no tenemos errores ortográficos. ¿En qué consistía? Le mandaba a leer un libro y les enseñaba antes cómo se resume, las técnicas de resumir, de sintetizar, las técnicas necesarias para comprender un texto, literario especialmente. Y entonces ahora cuando los jóvenes resumían, en esa época no había, y aunque hubiera habido las redes sociales, para mí es importante la caligrafía y la ortografía. Entonces me entregaban, mire, de primero a sexto, como el Colegio del Pacífico era pequeño y sigue siendo pequeño, entonces yo era la única maestra de lengua y de literatura. Por lo tanto, yo trabajaba el triple. Les mandaba a todo el colegio a leer y luego que me entreguen los resúmenes escritos a mano. Y los leía y subrayaba cada palabra mal escrita, corrigiéndola. Y les mandaba luego hacer 20 veces una oración, cada palabra mal escrita. Y el problema es que a veces venían las correcciones con otra letra y yo le decía, mira, tu mamita no es mi alumna, así que tú tienes que volver a hacerlo. Y los chicos aprendieron a escribir. Había jóvenes que tenían hasta 300 errores. Imagínense, 300 por 20 y oraciones, pero aprendían. Y me siento complacida de que saben escribir lo mejor posible. La escritura en Internet, especialmente en las redes sociales, es bastante libre, bastante informal, incluso por el uso de los emojis, las caritas, los hashtags. Entonces es una comunicación bastante informal. Eso provoca que las reglas gramaticales sean un poquito olvidadas. Entonces puntuación, coma, hasta la escritura completa de una palabra es muchas veces dejada de lado en pro de la velocidad, en pro del uso informal de la comunicación, una comunicación bien coloquial. Eso, yo particularmente no veo problemas en eso dentro del ambiente digital. El problema que veo es que eso está yendo para un ambiente no digital, un ambiente no tan coloquial. Entonces, cuando la persona escribe digitalmente hablando un email o va a escribir un reportaje, un texto para conseguir un trabajo, entregar un trabajo en la escuela, simplemente repite aquel lenguaje que ya usaba en las redes sociales en este otro ambiente. Y eso es un problema gravísimo porque no estamos más en ese ambiente informal de relaciones, de juegos, de conversación. Estamos en un ambiente donde la información debe pasarse de una manera más asertiva, más formal. Y ahí las reglas de ortografía y de puntuación necesitan ser rescatadas. En realidad, no deberían nunca haber sido olvidadas. Lo que pasa es que, vamos a decir así, se abre una excepción para las redes sociales, solo que el uso de esa excepción es tan intenso que acaba yendo para otro ambiente. Eso es un problema serio. Entonces se debe tener una conciencia del ambiente donde se está escribiendo, en qué se está comunicando. ¿Puedo usar caritas y abreviaciones en el ambiente de las redes sociales? Sí, sin ningún problema.
Ahora, ¿puedo hacer eso en el trabajo de la escuela, en la comunicación empresarial? No, de ninguna manera. Y ahí el ser humano necesita estar cada vez más preparado con la escritura. Ese es un trabajo genial para hacer en la sala de clases, para mostrar los diferentes ambientes y las diferentes formas de expresión. Formas de expresión. O sea, podemos decir que estamos viviendo en un momento relajado de ortografía, ¿no? Y es por varias razones. Y yo creo que es relajado porque escribir bien tiene que ver con leer mucho. Leer mucho y bueno. O sea, si uno se pasa el día leyendo periódicos de deporte, seguramente sabrá escribir muy bien una noticia de deporte, ¿no? Porque el escribir es casi un tipo de lenguaje que deriva de leer mucho. Entonces, estamos viviendo una sociedad que ve más que lee. O sea, es muy normal que alguien siga una serie de televisión, que vea una película, que entre en YouTube, que vea un documental. Eso es muy normal. O sea, la manera más natural que en este momento tenemos de aprender sobre la vida y las cosas que la rodean tiene que ver con lo visual más que con la lectura. Entonces, escribir de forma más relajada está proporcionalmente vinculado con que nosotros leemos menos que leíamos antes. Entonces, es una destreza que surge del hecho de leer mucho. ¿De acuerdo? Por eso se escribe mejor o peor. No es tanto que la gente esté perdiendo capacidades, sino que es más así. Hay un segundo factor que además le influye, que es la internacionalización de los pueblos. Entonces, por ejemplo, nosotros vivimos bajo una presión del inglés muy fuerte. Entonces hay momentos que hay expresiones, no solo palabras, expresiones, frases, que cada vez más se parecen a otras lenguas. Esto ha pasado en el pasado, pero no con la intensidad que sucede hoy día. Por eso podemos decir que vivimos un momento que podemos llamar relajado. Yo no digo que se escriba mal, sino que la gente a lo mejor no tiene la conciencia, el prurito, esa especie casi de dignidad que había de escribir bien, ¿no? De escribir bien en todos los sentidos, porque, por ejemplo, hoy día es muy raro que alguien practique caligrafía. Hablamos de ortografía, pero la gente antes aprendía a hacer bien las letras y a escribirlas bien, ¿no? Lo que era la caligrafía, y esto también se está perdiendo, ¿no? Estudos têm sido feitos a esse respeito. Se han realizado estudios al respecto de eso. Por ejemplo, ya fue comprobado que es mejor para la memoria del joven si escribe con tinta y papel, con lapicera, con lápiz, que si utiliza un dispositivo mecánico para eso, porque más sentidos están involucrados en ese proceso. Cuando se inventó la máquina de escribir, algunas personas se preocuparon mucho por eso. Y hay un autor, un filósofo llamado Nietzsche, que escribió en aquella época diciendo que la forma que él usaba para comunicarse, los textos que escribían, quedaron diferentes después que comenzó a escribir con una máquina de escribir, es decir, una máquina de dactilografía. Él pensaba que cuando escribía con tinta y papel las ideas parecían que venían con más facilidad. Entonces, obviamente hay diferencias dependiendo de la herramienta que usamos para comunicarnos, pero en una época en la que se está volviendo muy difícil motivar a los jóvenes para hacer estudios más profundos, estudios serios, estudios académicos, tener la oportunidad de utilizar un dispositivo electrónico y también la facilidad de la democratización de los contenidos existentes hoy en Internet, puedes tener acceso a prácticamente todos los libros, toda la información en Internet. Acesso a praticamente todo livro, a toda informação na internet. Entonces, esos factores acaban compensando esa pequeña pérdida del proceso de escritura o de lectura a través de los dispositivos mecánicos. Existe un filósofo contemporáneo llamado Michel Serres. Es un filósofo francés que sostiene la tesis que, así como la invención del libro representó una pérdida de la memoria humana en favor del proceso de reflexión, el libro posibilita más la reflexión que el lenguaje oral. Él afirma que ahora, en este cambio que estamos viviendo de una sociedad escrita con el papel con tinta, para una sociedad que utiliza dispositivos electrónicos. Él afirma que ahora sacrificaremos nuestra capacidad de reflexión en favor de una capacidad de creatividad. Me preocupo un poco con eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho reflexionar. Aprecio mucho la reflexión como forma de estudio, como forma de percepción, y yo no sé si la creatividad hará valer la pena ese esfuerzo, pero como filósofo evolucionista, él ve eso con muy buenos ojos.
Él cree que el destino de la humanidad es ser formada por innúmeras personas que son inmensamente creativas, pero no tan reflexivas como acostumbraban. Si él está en lo cierto, o no solo el tiempo lo dirá. Yo espero que esté equivocado. Espero que no sacrifiquemos nuestra capacidad de reflexionar para volvernos más creativos. Lo deseable es que podamos ser creativos y reflexivos, aun cuando utilizamos estos dispositivos. Pero no hay duda, hay un efecto que es resultado de los dispositivos electrónicos en la forma como nosotros reflexionamos al respecto de las cosas. Pelos dispositivos eletrônicos na forma como nós refletimos a respeito das coisas. La velocidad que es inherente a nuestra sociedad, que es potenciada por el Internet y que en las redes sociales aparece de una manera evidente en la forma como escribimos, reduciendo palabras, sustituyendo palabras por imágenes, todo eso influye en nuestra forma de aprender y de aprovechar el vocabulario. Es muy común ver el uso de algunas palabras para todo. Entre los adolescentes es muy común ver que todo es súper, todo es top. Eso es top, top, top. Gente, puede ser maravilloso, fantástico, genial, copado, increíble. Pero no, todo se resume a top. O todo se resume a súper. Eso es pésimo. Eso empobrece nuestra capacidad de comunicación. Entonces tiene que haber un equilibrio y también un trabajo para que algo que es inherente a un medio, que es el Internet, no influye en nuestra capacidad de comunicación, que es algo que nos diferencia de los otros animales. Necesitamos trabajar siempre para aprovechar mejor el vocabulario, porque eso es algo muy bonito del ser humano, nuestro raciocinio, nuestra inteligencia, y muchas veces vemos eso siendo reducido como consecuencia de la velocidad del Internet. La culpa no es del Internet, la culpa es del ser humano que está dejando de lado una capacidad tan bonita que tiene de expresión para poder apropiarse de algo que es muy veloz. Podemos ser veloces, pero con inteligencia también. La tecnología tiene que ver en varios sentidos. Una tiene que ver con que nosotros nos hemos convertido en periféricos de información. Antes teníamos que retener la información en nuestra mente. Número de teléfono, datos históricos, no sé, nombres. En este momento podemos derivarlo a una máquina. Por lo tanto, nosotros no retenemos en memoria tantas cosas como antes. Y un ejemplo de esto son las palabras. O sea, antes no teníamos un Microsoft Word que nos marcaba en rojito cuando escribíamos una palabra mal. Hoy día nos dejamos porque va a aparecer la raya. Si tenemos una duda, sé que ponemos una tilde, no ponerla, ¿no? Si aparece la rayita es que la hemos puesto mal. Pero no estamos memorizando, no estamos interiorizando el proceso. Entonces la tecnología en eso sí que nos está afectando. Es como que nosotros hacemos menos uso de nuestra memoria. Y para tener una buena ortografía, obviamente hay que tener memoria, una reflexión de las palabras escritas. Luego, la tecnología nos aporta información, pero una información que tiene unos niveles de vocabulario estándar. Por lo tanto, nosotros podemos leer mucho, pero no estamos incorporando muchas palabras nuevas. Estamos trabajando con una frecuencia de palabras casi siempre similar. Porque leemos periódicos, artículos, cosas que están trabajando con unos estándares. De hecho, cuando aparece una palabra nueva, un poco oculta, la gente se extraña, ¿no? ¿Y esto qué es, no? Y se va al diccionario y consulta o lo que sea, pero eso parece que no, pero también afecta, porque los estándares, ¿no? Afectan en el proceso de la ortografía. Alguien antes, cuando leía un libro y leía palabras nuevas, las fijaba, las memorizaba, y como eran nuevas y le costaba trabajo ir hasta un diccionario, buscar la palabra, era mucho más dificultoso que meterse en Wikipedia, ¿de acuerdo? Entonces se fijaba más la letra. Entonces, en ese sentido, lo que está facilitando otros procesos, en el caso de la ortografía, lo dificulta. Y luego está un tercer ámbito, que es bien divertido, que tiene que ver con la inmediatez de las comunicaciones, que tiene que ver con los mensajitos, ¿no? O sea, uno manda su mensaje y si puede decirlo escribirlo en menos letras, lo escribe en menos letras. Y si en lugar de colocar una C, que uno no tiene claro si es C o Q o lo que sea, coloca una K, pues se facilita mucho más el proceso. Pero estamos llegando tan lejos que incluso van a desaparecer las palabras, porque hoy día casi los iconos son los que dominan los mensajes, ¿no? Entonces es muy interesante que sí, que afecta a la tecnología, ¿no? Está afectando en diferentes aspectos, ¿no?
Quando a escrita foi inventada, Cuando la escritura fue inventada, Platón se preocupó mucho con eso, porque de manera general los estudiosos consideran que hubo una pérdida de la memoria humana con el advenimiento de la escritura. com o advento da escrita. Hoy aquello que la escritura hace, al ayudarnos a recordar de lo que estudiamos, y nos ayuda a recordar aquellos que íbamos a decir, eso ya no acontece a través de la memoria. Necesitamos tener un recurso, algo escrito. Processos de memória. Entonces se dice que la memoria fue perjudicada por la invención de la escritura. Antes de la invención de la escritura, por ejemplo, en la época de Homero, Escrita. Antes, la Ilíada y la Odisea son poemas muy largos que tienen 20.000 o 22.000 versos. Y las personas que aquella época conseguían memorizar todos esos versos eran capaces de memorizar la Ilíada desde el comienzo hasta el fin. Hoy nadie más puede hacer eso. Nos admiramos si una persona se acuerda de alguna cosa que ocurrió ayer. Entonces, de cierta manera, la escritura perjudicó un poco la organización de nuestras ideas, porque hoy dependemos de lo que está escrito para recordar. porque hoje a gente depende Porque nuestro proceso mental ahora no tiene la misma capacidad que tenía en el pasado. Entonces, en ese sentido, hubo una involución. Pero obviamente, si solamente de nuestra época, la escritura acaba siendo un gran auxilio para la organización de las ideas. grande auxílio para a organização das ideias. El escribir bien, a mi manera de entender, tiene mucho más que ver con nuestro concepto del mundo que simplemente con una cuestión de gramática o de si sabes las reglas o no. Me explico. Wittgenstein decía que nuestros límites, los límites de nuestro mundo, son los límites de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque es así. Porque el lenguaje nos permite distinguir. Vamos a ver, yo voy caminando por un bosque y alguien me pregunta, ¿esto qué son? Y yo digo, árboles. Obviamente estoy distinguiendo el bosque. Pero si yo sé distinguir un sauce, de un ciprés, de un pino, de una higuera, mi comprensión del mundo es otra distinta. Nosotros viviendo en un momento de estandarización del conocimiento, entonces los conceptos son muy generales, casi superficiales. La ortografía no solo nos ayuda a escribir bien y a quedar bien, la ortografía lo que nos está ayudando es a ampliar nuestros niveles del mundo, porque ampliamos nuestros niveles de lenguaje. Por eso una persona que domina bien una lengua es una persona que normalmente piensa bien, porque tiene precisión en los detalles, porque sabe qué diferencia hay entre una cosa y otra, y al entender las distinciones puede reflexionar sobre ellas. Entiendo, por tanto, que el tema de la ortografía no es solo un tema estético, es un tema que tiene que ver con cómo estamos configurando el cerebro de nuestra gente hoy día, si son capaces de distinguir o no. Y el distinguir o no te da criterio. Expresarse y construir mundos. Lugares inimaginados por medio de las palabras puede ser un ejercicio saludable, no solo para los adultos. Incluso los pequeños pueden enseñarnos su forma de percibir el mundo cuando bien estimulados. Yo tengo una pequeña gráfica en el centro de Mogi y Renata fue criada conmigo dentro de la gráfica desde bebé. Y de tanto verme haciendo libros para otras personas, ella se inspiró también a escribir. Pero ella siempre me decía, mamá, mira, escribí un libro. Y yo le decía, está bien, Renata, anda a jugar, después mamá habla contigo. Un día una amiga fue allí y leyó la historia y me dijo que tenía una escritora dentro de la gráfica y yo, la madre, todos los días con ella y no lo había percibido. Yo tenía 8 años cuando escribí mi primer libro y yo me inspiré en la gráfica de mi mamá porque ella hacía libros para otras personas y yo pensé, ¿por qué yo no puedo hacer un libro también? Así hice mi primer libro con 8 años. Repercutió mucho, fue un suceso. Con 8 años de edad, ella estaba en los diarios, en las revistas, en la TV también, y preguntaban cómo ella se inspiró para escribir este libro. Y yo, que en un momento no le daba atención. Entonces, a veces, dale más atención a tu hijo. Si le gusta la música, colócalo en clases de música. Si le gusta la natación, los deportes, la danza, el ballet, intenta ver qué es lo que tu hijo quiere hacer o qué le gustaría e intenta incentivarlo, que eso es muy bueno. Me gusta mucho escribir porque creo que mejora mi vocabulario
y es algo que va a ser bueno en el futuro, porque seré mejor en estas cosas. Yo intento comprarle libros. Le hablo del prefacio, le digo, este libro es bueno, te va a gustar. Entonces ella va para el lado más adolescente y yo la traigo un poco más hacia la literatura. Entonces, mi incentivo sería ese. Yo creo que es bueno tener una buena ortografía porque cuando vayas a hablar con alguien o escribas alguna historia, no escribirás con errores en los libros. Leer es siempre bueno. Mejora la ortografía del niño y también mejora su vocabulario. No solo de los niños, sino también de los adultos. Es fundamental, siempre es bueno. Y Renata se expresa mucho más en los libros que personalmente. Personalmente ella es muy tímida, conversa muy poco con las personas, pero en los libros ella se expresa muy bien. Cuando voy a hablar con las personas, tartamudeo un poquito, pero a través de los libros me expreso mejor. Alan Gibbons, que es uno de los mayores especialistas en alfabetización de todo el mundo, él es de origen inglés y trabaja en Inglaterra, dice que este es el siglo de la escritura, es el siglo de la ortografía. Nunca se escribió tanto, nunca tanta gente escribió y de hecho la ortografía no está bajo ninguna amenaza. Aunque nuevas formas de escribir se vayan inventando, ella se adapta. La ortografía siempre se adaptó a las nuevas necesidades. Entonces, sé que algunos padres se preocupan mucho con la forma en que los hijos escriben, pero no hay nada intrínsecamente puro o santo o perfecto como la legislación indica. Porque escribir de una determinada manera es resultado de una legislación. Entonces, existe en Brasil una legislación que nos dice cómo debemos escribir. Claro, no respetar esta legislación no nos trae problemas muy graves, a no ser eventualmente no ser comprendido por una persona u otra, pero nunca se escribió tanto. Nunca se escribió tanto. Rica y diversa, repleta de peculiaridades. Esa es la gramática. ¿Quieres ver este y otros programas? Visita nuestro canal de YouTube Educación NT. Nos encontramos nuevamente en el próximo episodio. Hasta entonces.